Hola a todos, bienvenidos a FOCO, el Atlas Virtual de Histología. Mi nombre es Michael Fernández, docente de grado 2 de la subunidad de Histología del Departamento de Biología Odontológica. En el presente video haremos el abordaje de los preparados número 28, 29 y 32, coloreados con hematoxina y eosina. Yo soy la doctora Lucía López, también docente de grado 2 de la subunidad de Histología del Departamento de Biologías Odontológicas. El objetivo de estos preparados es observar y describir los elementos partícipes en la formación de los gérmenes dentarios. Vamos a describir los preparados teniendo un criterio de observación desde un aumento general e iremos acercándonos a las estructuras con mayor aumento. El preparado 28 contiene un corte de embrión entre la cuarta y la sexta semana de desarrollo, cortado de manera longitudinal, es decir, siguiendo el eje céfalo-caudal del mismo. A nivel general, el preparado número 28 presenta una serie de regiones que sirven como referencia durante el desarrollo, como son las regiones cefálicas, caudal, dorsal y ventral, que se presentan en la figura que estamos observando, donde A representa la cara ventral, B la cara dorsal, en C la región cefálica y en D la región caudal. Podemos identificar una serie de estructuras claves en esta etapa del desarrollo. En la región ventral se evidencia la placa hepática, que es muy prominente marcada en 1 en la figura que estamos observando. Además, podemos identificar la placa cardíaca representada con 2 en la imagen. En 3 identificamos a las vesículas cerebrales que se sitúan en la región cefálica y los sómites marcados con 4 y situados en la región dorsal del embrión. Ahora observamos un recuadro en negro el cual nos marca la zona del estomodeo o boca primitiva, que cuando la observamos en panorámica presentan la estructura que nos muestra la imagen. La flecha roja nos muestra el propio estomodeo y nos permite identificar a los límites del mismo. Uno acefálico marcado en A, el proceso nasal medio, dado que estamos viendo un corte sagital a nivel de la línea media, y otro caudal marcado con B, el proceso mandibular. Podemos identificar con L a la lengua, que como sabemos se asocia al proceso mandibular. En C observamos una cavidad que podríamos denominar buconasal, ya que con el transcurrir del desarrollo será la cavidad que dará origen a las mismas. Para que podamos ubicarnos, en D se observan las vesículas cerebrales que, recordemos, se sitúan acefálico del estomodeo, y en E vemos la placa cardíaca que se sitúa en la cara ventral a caudal del estomodeo. Cuando observamos el preparado en mediano aumento, volvemos a identificar a los procesos faciales mandibular en B y nasal medio en A, la lengua en L y la cavidad buconasal en C. En esta imagen podemos observar las estructuras precursoras de la lámina dentaria que luego dará origen a las piezas dentarias, las láminas primitivas. En este caso se señala la lámina primitiva superior con una flecha roja y la lámina primitiva inferior con una flecha azul. Con la flecha negra se señala el cartílago de Meckel y en verde observamos las primeras trabéculas de osificación endoconjuntiva de la mandíbula. Al observar esta región en mediano aumento, donde vemos con la flecha roja la lámina primitiva superior, en azul la inferior, en negro el cartílago de Meckel y en verde las primeras trabéculas de osificación de la mandíbula. Aparece con la flecha amarilla la lengua, que sirve como referencia para diferenciar la localización de la lámina primitiva inferior, que está más alingual que la superior. Además podemos percibir claramente que la lámina inferior está más desarrollada que la superior. Cuando vemos a mayor aumento la lámina primitiva, podemos ver que la orientación en que prolifera es en dirección alingual. Si vemos las líneas de la imagen, la roja nos muestra la orientación de la superficie, la azul nos muestra cuál sería la dirección de la lámina si prolifera en dirección perpendicular a la superficie, y la línea negra marca la dirección real de la proliferación, que vemos que es oblicua con dirección alingual. Yendo a la estructura de la lámina primitiva, vemos que presenta dos zonas. Una profunda que se relaciona íntimamente con el tejido ectomesenquimático y se señala con una flecha azul, y una región superficial señalada con una flecha roja, donde vemos que las células están algo más separadas entre sí. Las primeras tienen una función muy importante en la proliferación y las otras tienen una función más constitutiva. Cuando miramos al ectomesénquima, vemos que en la zona próxima al epitelio las células se encuentran más condensadas y en las zonas más alejadas las células tienden a separarse. El preparado 29 refiere a un corte sagital fetal a nivel de tercio medio inferior de cara,
con una técnica de coloración de H&E. En visión panorámica se observa el tercio medio inferior de cara, pudiendo utilizar a la lengua para la identificación de cada uno de ellos, ya que la misma presenta una continuidad tisular con el sector del tercio inferior de cara, es decir, el proceso mandibular. En dicho proceso mandibular, a nivel anterior se topografían las trabéculas óseas de la osificación endoconjuntiva mandibular. En vinculación a ellas, hacia vestibular, ubicamos un corte paramedial de germen dentario y sin conexión con este, un segmento discontinuado de lámina dentaria que parte desde el epitelio oral. Asimismo, hacia vestibular de la lámina dentaria, se visualiza el muro vestibular en etapa de descamación y anterior a este se ubica una sola epitelio conjuntiva denominada rodete epitelial, la que dará origen a la futura región labio-yugal inferior. Por encima de este proceso mandibular y la lengua, se ubica el proceso maxilar y la región nasal. En este último se topografían los cartílagos hialinos primarios del condrocráneo que conformarán el septum nasal medio y los cornetes. A nivel del proceso maxilar se ubican las trabéculas óseas de la osificación endoconjuntiva del maxilar superior, donde en su sector más anterior se ubica un germen dentario en estadio de casquete en vías de relacionarse con dichas trabéculas óseas. Se observa que este germen dentario presenta una modalidad de relacionamiento tipo B con el muro vestibular, ya que ambos parten desde el mismo punto del epitelio oral. Además, hacia vestibular de ellos se ubica el rodete epitelial de la región labial yugal superior. En mediano aumento se selecciona el germen dentario que se ubica en el maxilar superior en formación, ya que el corte favorece la descripción de los tres componentes del germen dentario, es decir, el órgano del esmalte, la papila dentaria y el saco dentario. Partiendo desde el epitelio oral se identifican dos estructuras de origen epitelial. El muro vestibular con una forma de pirámide con vértice hacia el tejido ectomesenquimático y la lámina dentaria que profundiza y se vincula al órgano del esmalte. Desde la superficie a la profundidad se observa la lámina dentaria, su borde unido al epitelio oral, una pequeña zona de involución con cebolletas córneas, la zona de vinculación con el órgano del esmalte, donde se visualiza el nicho del esmalte, y el borde profundo. El nicho corresponde a un sector de tejido conjuntivo ectomesenquimático rodeado de 4 límites epiteliales. La lámina dentaria por un lado, el epitelio externo del órgano del esmalte, la lámina lateral y el pedículo de radiar. El órgano del esmalte presenta una morfología similar a un casco o casquete, dándole el nombre a este estadio del germen dentario, y en él se identifican 3 zonas. El epitelio interno del órgano del esmalte, una capa de células cilíndricas epiteliales en la zona cóncava del órgano del esmalte. El epitelio externo del órgano del esmalte, una capa de células cúbicas epiteliales en la zona convexa del órgano del esmalte. Y el retículo estrellado, que es el área ocupada entre las dos zonas anteriores, donde se ubican células epiteliales con forma de estrella y entre las mismas grandes espacios intercelulares, lo que le da al mismo un aspecto desmoide. Enfrentado al área cóncava del órgano del esmalte se ubica la papila dentaria, un tejido conjuntivo altamente celular de origen ectomesenquimático. Rodeando ambas estructuras, el órgano del esmalte y la papila dentaria, se topografía otro tejido conjuntivo de origen ectomesenquimático con una composición a predominio celular y fibrillar que se denomina saco dentario. La zona seleccionada en este mayor aumento permite observar el área de la concavidad del órgano del esmalte enfrentado a la papila dentaria, donde permite visualizar el rol modelador de las células del epitelio interno de este órgano del esmalte, las cuales se visualizan cilíndricas altas, cuyos núcleos están en vías de polarizarse hacia su posición basal ubicada hacia el retículo estrellado. Además, se puede observar una condensación de células epiteliales, denominado nudo del esmalte, entre las células del retículo estrellado y las células del epitelio interno del órgano del esmalte. En la proximidad de la interfase epitelio-conjuntiva comienza a apreciarse la formación de un área acelular en la papila dentaria, mientras que el resto de la misma se aprecia como un tejido conjuntivo ectomesenquimático altamente celular. El preparado 32 contiene un corte frontal de cara de embrión a nivel de tercio medio inferior teñidos con hematoxina y eosina. Uno de los objetivos principales es la visualización y diagnóstico del germen dentario en estadio de campana y sus estructuras vecinas. En visión panorámica se puede observar estructuras faciales en formación, como ser el cartílago del tabique nasal medio y sus meatos correspondientes, los senos maxilares y más periféricamente folículos pilosos en formación. Y además trabéculas óseas de osificación endoconjuntiva, tanto en el proceso mandibular como en el proceso maxilar, que van rodeando los gérmenes dentarios que así se ubican. Además, en la mandíbula se puede observar la localización del órgano lingual que permite el diagnóstico consecuente del proceso mandibular.
En mediano aumento nos permite la visualización de los componentes que conforman el germen dentario, es decir, el órgano del esmalte, la papila dentaria y el saco dentario. Se puede visualizar aún la presencia de la lámina dentaria vinculada al epitelio oral mediante el borde superficial, así como su borde profundo. Sin embargo, el muro vestibular o inmergente no se encuentra presente debido a que dio lugar al surco vestibular. Este aumento además permite evidenciar que el epitelio interno ya modela la futura morfología de la pieza dentaria en formación, en este caso multicuspidia, como también nos permite visualizar un mayor desarrollo del sector cervical denominado ansa cervical, estructura que tendrá la función de modelaje del cuello dentario y la formación y el origen de la vaina radicular de Hermann. Además, podemos observar múltiples trabéculas de osificación directa que están en íntima vinculación a este germen dentario. En el órgano lingual ya se denotan múltiples direcciones de fibras musculares estriadas esqueléticas. En mayor aumento nos permite la visualización con mayor profundidad de los estratos que corresponden al órgano del esmalte. En su superficie externa, el epitelio externo con células cúbicas bajas, el retículo estrellado con células poligonales y estrelladas que residen en una matriz extracelular rica en glucosaminoglicanos, el epitelio interno que tapiza la concavidad del órgano del esmalte y el estrato intermedio, el que se encuentra ubicado entre el epitelio interno y el retículo estrellado, elemento clave que nos orienta al diagnóstico del germen dentario en estadio de campana. Este estrato intermedio está representado por 3 o 4 hileras de células aplanadas dispuestas en dirección perpendicular al eje mayor de las células del epitelio interno. El saco dentario ya puede verse finalmente constituido en una estructura formada por 2 hojas, la porción interna en íntimo contacto con el órgano del esmalte y la papila dentaria, con abundantes células ectomesenquimáticas y elementos vasculares tipo capilares sanguíneos, y su capa externa constituida por fibras de colágeno de tipo 1. En la papila dentaria se observa una condensación de células ectomesenquimáticas en la zona de las futuras cúspides, así como también se evidencian los primeros cambios en la morfología de las células ectomesenquimáticas, adoptando una morfología más cilíndrica. En este aumento además se puede notar un proceso de involución de esta lámina dentaria, la que se mantiene vinculada al órgano del esmalte a través del pedículo de Radier. Esperamos que les sea de utilidad para el abordaje de la temática organogénesis dentaria en la parte práctica. Y de paso, agradecerles a los compañeros de la subunidad de patología molecular por el escaneo de los preparados y a la unidad de informática por la creación del Atlas Virtual de Histología.